Su opinión sobre esta cuestión. Finalmente, ¿cuál es lo importante de esta? Que ha sido muy cuestionada incluso por su compañera de partido, Alejandra Barrales. No, bueno, lo que presentamos el día de hoy son modificaciones a la Ley General de Salud. ¿Para qué? Para que el uso medicinal y terapéutico de la marihuana pues sea legal, como ocurre en otros países y como ocurre en muchos estados de la Unión Americana, pero sobre todo para que empecemos a tener un enfoque distinto en la política de drogas, un enfoque desde la salud y desde la reducción de riesgos y daños. Se dice que también quien lo desee podría cultivarla en su casa, la marihuana. También hay modificaciones al Código Penal, el artículo 198, para permitir el autocultivo. ¿Esto no crearía algún cierto riesgo de adicciones y, como lo comentaba su compañera Alejandra Barrales, de que puede afectar a más jóvenes que ahorita pues son víctimas de esta droga? Mira, cuando pensamos en los jóvenes, y casi siempre los que dicen, no, es que si legalizas va a haber más consumo. Primero, legalizar no es promover, y no estamos pensando en la situación actual que están viviendo los jóvenes, que es donde hay acceso a drogas ilegales, donde tienen que ir a una narcotiendita con el riesgo de tener algún incidente con la policía, y al ser esto ilegal no hay ninguna política ni de prevención ni tampoco de atención a adictos. Y pensemos, alguien me decía hace rato, oye, pero ¿cómo es posible que ustedes estén como regulando los espacios donde puedes fumar y por otro lado pidiendo la legalización de la marihuana? Precisamente ese es un gran ejemplo. El tabaco es una droga legal y a partir de su regulación se ha logrado reducir el consumo en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué queremos? Que la marihuana sea legal precisamente para que puedas experimentar algún tipo de política que te lleve a la reducción de su consumo. ¿Qué tenemos actualmente? Pues el esquema prohibicionista, que no está funcionando porque está incrementando el consumo. Y además cada vez destinas mayores recursos a la guerra contra el narco, tienes cada vez mayor violencia y no tienes resultados. Por algo dice la Comisión Global y también la Organización de Estados Americanos que los países se deben de atrever a experimentar modelos distintos de regulación de manera gradual y escalonada de distintas drogas. Nosotros estamos planteando que se haga sobre la marihuana, que tiene un valor reconocido, terapéutico y medicinal, y que empecemos poco a poco a cambiar la política de drogas. Hay una propuesta también por parte de la Ciudad de México donde dice vamos a entrar en un esquema de tolerancia de la marihuana, pero para eso necesitamos también que cambie la Ley General de Salud para que el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia activa de la marihuana, pase de ser de una sustancia ilícita a una sustancia regulada que permita la prescripción médica, es decir, que los doctores la puedan recetar y que se pueda hacer investigación científica. Yo me preguntaría, ¿por qué vamos a seguir con esta espiral de violencia que provoca el tráfico de la marihuana y otras drogas en nuestro país, donde hay muchos muertos, donde hay mucho gasto en esto, y del otro lado de la frontera pues es una droga que se está volviendo legal? Ese es el gran cuestionamiento. Y una cosa inevitable, California va hacia el uso recreacional en el 2016. ¿Qué va a hacer México? Porque ya va a ser un estado fronterizo donde se permitirá el uso recreativo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Seguir la guerra contra las drogas? Ya vimos el fracaso que ha provocado no solo en México, toda América Latina. Hay más de 2 millones de personas en prisión por consumo de marihuana, que no necesariamente son narcotraficantes. En Estados Unidos, en estos 40 años de prohibición, que la guerra la empezó Nixon en 1971, han pasado 38 millones de norteamericanos por la cárcel por consumo no violento. Entonces es tiempo de hacer un alto y, como lo están llamando otros líderes de otros países, pensemos el tema prohibicionista que fracasó y vayamos a un esquema de regulación a partir de un enfoque de salud. El tabaquismo, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá ya prácticamente está desapareciendo el tabaquismo. Es una droga legal. Ahora, también nada más quisiera decir una cosa. Esto no es una varita mágica para desaparecer la delincuencia, sin duda que no estamos diciendo eso y nunca hemos dicho eso. Lo que sí decimos es que regular una parte del mercado de la droga más transportada, más cultivada y más consumida en el país, sin duda
que va a llevar a reducir los niveles de violencia, porque es una parte del mercado que le estás quitando a la delincuencia. Esa es la lógica que siguió el presidente de Uruguay. Y también que puedes reasignar mejor tus elementos policiales a la persecución de delitos pues como el secuestro, como la extorsión, como el robo, y no dedicar una buena parte de la fuerza policial a perseguir a los consumidores eventuales. Una última cuestión sobre este asunto, senador. Hablando de la consulta ciudadana para temas importantes que a lo mejor pues la gente común y corriente como nosotros somos periodistas, a veces no lo entendemos muy bien, incluso los mismos legisladores no le entienden bien a la reforma energética. Una consulta ciudadana pues sería complicado, pero sí que habría una consulta ciudadana para este tema que creo que a todo el mundo lo afecta y lo conoce pues, Mira, no, bueno, por supuesto, si estamos pidiendo una consulta para el tema del petróleo, pues si alguien quiere hacer consulta sobre este tema, yo estoy de acuerdo en que se haga, sobre todo porque el tema de la consulta popular te lleva a una campaña de información con la gente, de explicarles claramente qué implicaciones tiene que se tome una decisión u otra. Entonces, pues si esto va a pasar, bienvenido. Mira, el tema es que entremos a un debate, entremos a un análisis de lo que estamos haciendo, porque no nos lo cuestionamos. Y la verdad es que es muy irresponsable pensar que si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes. Cada vez invertimos más en la guerra contra las drogas y seguimos fracasando. En relación a la cuestión del Chayo, que ahora se está pidiendo que se afinquen responsabilidades, sí cabría una investigación para que se llegue a esta conclusión, a esta circunstancia, dado que en México pues, la impunidad impera en todos lados, en todos los sectores. ¿Cabría la posibilidad de que se haga una investigación hasta que se finquen responsabilidades a quienes incurrieron en algunas anomalías? Bueno, pues yo vi un comunicado de Alejandro Poiré, que en su momento él dio esa noticia y él dice que con los elementos que tenía de información, pues los llevaron a la conclusión de presumir la muerte de este delincuente. Ahora, desafortunadamente dentro del sexenio de Calderón, pues sí vimos varios montajes en el tema de seguridad pública. Entonces sería muy lamentable que esto haya sido finalmente un montaje para dar la sensación justamente de que la guerra contra las drogas la iba ganando Calderón. Entonces, estas cabezas que muestran, por ejemplo, ahora la del Chapo Guzmán, pues hay que tener claro que no va a mover en absoluto el mercado de las drogas ni el tráfico que hay hacia los Estados Unidos. Por eso es que tenemos que tener un enfoque distinto, porque estas supuestas victorias de la guerra contra las drogas, como la muerte del Chayo, la captura del Chapo, pues no va a cambiar en nada, ni los niveles de violencia, ni la dinámica del mercado, del trasiego de droga, de marihuana y de otras drogas hacia los Estados Unidos, y toda la violencia que este tráfico genera en nuestro país. Pero hay quien dice que se pudo haber estado protegiendo, y cuando menos se le dio algunos años todavía para seguirse movilizando como lo quiso en su momento el Chayo. Bueno, pues eso sí no lo sabes, yo creo que sí vale la pena investigar quién le dio 12 años de protección al Chapo Guzmán, porque una cosa es que sea muy listo y tenga aparatos, teléfonos satelitales y sea muy habilidoso, pero pues un narcotraficante de ese tamaño, el más buscado por los Estados Unidos, pues es difícilmente puede esconderse sin la complicidad de algunos. Entonces valdría la pena investigar eso. Pero el caso del Chayo es muy lamentable, ¿no? Este capítulo muy penoso, pues tampoco se tendría que quedar así, pues a las buenas, ¿no? Senador, sabe que ya a fondo en esto, ¿no? No, sí, yo creo que hay que investigar sin duda a quienes pudieran tener alguna responsabilidad. Ahí el propio Alejandro Poiré dice, yo con la información que tenía pudimos llegar a esa conclusión. Hay que ver quién le dio esa información y qué características tenía esa información, porque evidentemente él funcionaba como vocero, pero también había una valoración por parte del gobierno de qué información se da y qué no. Pero estamos hablando de lo mismo, finalmente estamos hablando de defender un modelo prohibicionista, de defender la guerra contra las drogas, que evidentemente no estamos ganando, porque tenemos cada vez más jóvenes en adicciones, tenemos cada vez más muertos en nuestro país, una ola de violencia que no para y pues no es una guerra que estamos perdiendo. Senador, ¿quién sería, digamos, el principal responsable? Digo, Alejandro Poiré era el vocero, pero ¿por dónde empezar con la justicia para hacer una investigación? ¿Por Genaro García Luna o por Alejandro Poiré? Pues mire, de entrada hay que decirle a Alejandro Poiré, hay que preguntarle a Alejandro Poiré qué información tenía y quién se la dio. Porque su comunicado es muy claro, dice, yo con la información que tenía di esta conclusión. Bueno, pues hay que preguntarle quién y qué información era, ¿no? Creo que vale la pena, porque además no era un asunto
menor, se trataba de la muerte del principal líder de los templarios, ¿no? ¿Cuántos asuntos manejarían así, no? Pues imagínate. O sea, muchísimas Gracias a ustedes. Silencio.